Aurelio no era un hombre que presumiera de su fortuna, aunque tenía motivos de sobra para hacerlo. A sus 65 años, era el dueño de un imperio logístico que conectaba medio mundo. Sin embargo, su mayor orgullo no eran sus almacenes ni sus barcos, sino su biblioteca. Allí, entre las páginas de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, Aurelio había encontrado la verdadera riqueza, la comprensión de que nada de lo que poseemos es realmente nuestro, excepto nuestra capacidad de elegir cómo actuar. Pero había algo que perturbaba su paz. Sus 3 hijos, Julián, el mayor, siempre preocupado por las apariencias y las marcas de lujo, Valeria, la mediana, cuya vida giraba en torno a la aprobación en redes sociales y fiestas exclusivas, y el joven Marcos, que a pesar de su talento, se negaba a trabajar, asumiendo que el dinero de su padre era un manantial inagotable. Una noche, durante una cena en la gran mansión familiar, Aurelio observó a sus hijos con una mezcla de tristeza y decepción. Julián se quejaba de que su nuevo deportivo no tenía el tono exacto de cuero que había pedido. Valeria no despegaba los ojos del teléfono, lamentándose porque su última foto no tenía suficientes me gusta. Marcos, simplemente, pidió más vino y preguntó cuándo se le depositaría su próxima asignación mensual. Aurelio dejó los cubiertos sobre el plato de porcelana con un suave tintineo que, por un segundo, silenció la mesa. «Hijos», dijo con voz tranquila, «¿qué harían si mañana despertaran y todo esto hubiera desaparecido? Si no hubiera mansión, ni coches, ni apellidos que pesen». Julián soltó una carcajada seca. «Papá, no digas tonterías. Eres Aurelio Castro. El dinero no desaparece de la noche a la mañana. Además, para eso están los abogados y los seguros». Valeria ni siquiera levantó la vista. «Ay, papá, qué dramático. Si eso pasara, simplemente pediríamos un préstamo o venderíamos una de las propiedades de la playa. No nos asustes con cuentos de terror». Aurelio asintió en silencio. Recordó una frase de Epicteto que decía: «La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades». Comprendió que sus hijos no eran malos, sino que estaban anestesiados por la abundancia. Habían olvidado el valor del esfuerzo y la resiliencia. Había llegado el momento de aplicar la premeditatio malorum, la técnica estoica de imaginar lo peor para prepararse para la realidad, pero de una forma que ellos nunca olvidarían. Esa noche, Aurelio no durmió. En la soledad de su despacho, tomó una decisión radical. Llamó a su abogado de confianza y a su asistente más antiguo. El plan estaba trazado. No sería una lección de palabras, sino una lección de vida. 2 semanas después, el caos estalló. En todas las noticias financieras se hablaba de lo mismo. El imperio de Aurelio Castro se había desplomado debido a una serie de inversiones fraudulentas y una auditoría catastrófica. Las cuentas fueron congeladas, los activos embargados y la mansión, símbolo del poder familiar, fue rodeada por cintas amarillas. Aurelio reunió a sus hijos en un pequeño hotel de las afueras, el único lugar que, supuestamente, el banco no les había quitado aún. Sus hijos estaban en estado de shock. Julián caminaba de un lado a otro, pálido. Valeria lloraba sin consuelo porque sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas en el salón de belleza, y Marcos miraba al vacío, dándose cuenta por primera vez de que no tenía una carrera propia a la cual recurrir. «Lo he perdido todo», dijo Aurelio, vistiendo una chaqueta vieja que no usaba desde hacía décadas. «He cometido errores y ahora la ley me reclama. Debo desaparecer por un tiempo para evitar el acoso de la prensa y las amenazas de los acreedores». «¿Y nosotros?», gritó Julián. «¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Tengo deudas, tengo compromisos. Cada uno tendrá que encontrar su camino», respondió Aurelio con una calma que a sus hijos les pareció insultante. «No me queda nada para darles, excepto este consejo: el hombre que depende de lo que puede perder, siempre vivirá con miedo». Sin decir más, Aurelio tomó una pequeña mochila y salió de la habitación. Sus hijos ni siquiera intentaron detenerlo, estaban demasiado ocupados discutiendo entre ellos, culpándose mutuamente y maldiciendo la inutilidad de su padre por haber permitido que su fortuna se esfumara.
Aurelio caminó hasta el centro de la ciudad, se adentró en un callejón oscuro y, allí, cambió su chaqueta por una rota y sucia. Se cubrió con una manta desgastada y se sentó en un rincón frío de una plaza principal, cerca de uno de sus antiguos edificios de oficinas. En ese momento, dejó de ser el magnate Aurelio Castro para convertirse en un número más entre los invisibles de la ciudad. La primera noche fue la más difícil. El frío de la acera se filtraba por sus huesos, y el ruido de la ciudad, que antes le parecía una sinfonía de progreso, ahora sonaba como un monstruo indiferente. Pero mientras observaba los pies de los transeúntes pasar de largo, sintió una extraña paz. Recordó a Marco Aurelio: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Allí, desde el suelo, Aurelio se dispuso a observar. Quería ver si sus hijos, despojados de sus disfraces de oro, eran capaces de encontrar la virtud en la dificultad, o si se hundirían en el fango de su propia arrogancia. El experimento había comenzado, y el precio a pagar era su propia comodidad. Pero para Aurelio, salvar el alma de sus hijos valía mucho más que cualquier dormitorio de seda. Fue un descenso brutal a una realidad que ni siquiera sabían que existía. El experimento de su padre estaba funcionando como un tamiz, separando el grano de la paja, revelando quiénes eran realmente cuando se les quitaba el barniz del dinero. Julián, el mayor, no pudo soportar la pérdida de estatus. En lugar de buscar un empleo digno, intentó mantener su estilo de vida a través de mentiras. Pidió préstamos a antiguos amigos que pronto le dieron la espalda, y terminó involucrado en negocios turbios de apuestas, tratando de recuperar su fortuna en una noche. Cada vez que pasaba cerca de la plaza donde Aurelio, bajo su disfraz de mendigo, lo observaba, Julián caminaba con el rostro endurecido, escupiendo al suelo con amargura. Un día, Aurelio se acercó a él y le extendió la mano, pidiendo una moneda. Julián, sin reconocer a su propio padre bajo la mugre y la barba crecida, lo empujó con desprecio. «Quítate de mi vista, estorbo», le gritó. «Ya tengo suficientes problemas como para aguantar a gente como tú». Aurelio sintió una punzada en el pecho, no por el empujón, sino por la confirmación de que su hijo mayor había permitido que el ego devorara su humanidad. Valeria, por su parte, se hundió en una depresión profunda. Al no tener dinero para ropa de marca ni viajes, sus amigas de la alta sociedad dejaron de responder sus mensajes. Su teléfono, antes una fuente de dopamina constante, se convirtió en un recordatorio de su soledad. Valeria pasaba los días en la habitación del pequeño hotel, llorando por lo que había perdido, sin darse cuenta de que lo que realmente había perdido era su identidad. Ella no era Valeria, era simplemente la hija del millonario. Sin el título, se sentía invisible. Cuando caminaba por la plaza, su mirada era vacía. Aurelio intentó acercarse a ella también, ofreciéndole un trozo de pan seco que alguien le había dado. Valeria lo miró con asco y aceleró el paso. Para ella, el mendigo era un espejo de lo que más temía, la irrelevancia absoluta. Sin embargo, fue Marcos, el hijo menor y supuestamente el más perezoso, quien dio la sorpresa. Tras las primeras semanas de desesperación, el hambre lo obligó a actuar. Empezó cargando cajas en un mercado local por unos pocos centavos. Al principio, sus manos se llenaron de ampollas y su espalda crujía de dolor, pero algo empezó a cambiar en su mirada. Descubrió que el cansancio del trabajo físico traía consigo un sueño reparador que el lujo nunca le dio. Una tarde de lluvia, Marcos pasaba por la plaza cargando un saco de papas. Vio al viejo mendigo temblando bajo un alero. Marcos se detuvo. No tenía mucho, solo un pequeño sándwich que había comprado para su cena y un par de monedas de cobre. Sin dudarlo, se sentó al lado del anciano, partió su sándwich a la mitad y se lo entregó. «No es mucho, abuelo», dijo Marcos con una sonrisa genuina, «pero hoy el trabajo fue bueno. Coma algo». Aurelio, con los ojos empañados, aceptó el trozo de pan. «¿Por qué me ayudas, muchacho?», preguntó con voz ronca. «Otros pasan y me desprecian». Marcos suspiró, mirando la lluvia. «Hace poco pensaba que el mundo me debía todo. Pero he aprendido que el mundo no te debe nada, y que un hombre no se mide por lo que tiene en el banco,
sino por lo que es capaz de hacer con sus manos. Mi padre lo perdió todo, y yo pensaba que él era un fracasado. Pero ahora entiendo que el fracasado era yo, por no saber sobrevivir sin su sombra. Aurelio recordó entonces las palabras de Séneca: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Marcos había encontrado la libertad en la carencia. Al cumplirse el 4º mes, una notificación llegó a los correos electrónicos de los 3 hermanos. Era del despacho de abogados más prestigioso de la ciudad. La cita era breve: asunto, liquidación final de la herencia de Aurelio Castro. Los 3 hermanos se presentaron. Julián llegó con un traje alquilado, tratando de fingir que aún tenía poder. Valeria llegó pálida, vestida con sencillez por primera vez en su vida. Marcos llegó directo del mercado, con la ropa manchada de trabajo y el rostro curtido por el sol, pero con una postura erguida que antes no tenía. En la sala de juntas, las puertas se abrieron y, para sorpresa de todos, entró Aurelio. Pero no era el mendigo de la plaza, ni el anciano derrotado del hotel. Vestía un traje impecable y su mirada irradiaba una fuerza renovada. Sus hijos se quedaron mudos. «¿Papá? ¿Estás vivo? ¿Recuperaste el dinero?», preguntó Julián, abalanzándose hacia él con una esperanza codiciosa. Aurelio levantó una mano, deteniéndolo. «Nunca perdí el dinero, Julián. Lo que estaba perdiendo era a mis hijos, y eso era mucho más grave». El silencio que siguió fue sepulcral. Aurelio les explicó que todo había sido un simulacro, una puesta en escena diseñada para ver qué quedaba de ellos cuando se les quitaba el oro. «Julián», dijo Aurelio con severidad, «te observé en la plaza. Tu arrogancia no disminuyó con la pobreza, solo se volvió más amarga. Me empujaste cuando más necesitaba una mano. No has aprendido nada. Por eso, tu parte de la herencia será administrada por un fideicomiso que solo te dará lo básico para vivir, hasta que demuestres que puedes tratar al conserje con el mismo respeto que al presidente». Julián bajó la cabeza, su máscara de éxito se desmoronó por completo. «Valeria», continuó Aurelio, «te dejaste morir porque tus amigos de plástico desaparecieron. Buscaste valor en el espejo y no encontraste nada porque no habías construido nada dentro de ti. Recibirás una formación en gestión de fundaciones sociales. Aprenderás a ver a los invisibles, porque tú misma te sentiste una de ellos». Finalmente, Aurelio miró a Marcos. El joven no pidió dinero, ni mostró alivio por la fortuna recuperada. Simplemente asintió, reconociendo la lección. «Marcos, tú fuiste el único que entendió el arte de vivir. Encontraste dignidad en el sudor y compasión en la carencia. No me diste pan porque te sobrara, sino porque entendiste que somos parte de lo mismo. A partir de hoy, serás el vicepresidente de mis empresas. No por tu apellido, sino porque ya sabes lo que es estar abajo». Aurelio se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad donde meses atrás había dormido en el suelo. «Hijos, el estoicismo nos enseña que la vida es como una obra de teatro. No elegimos el papel que nos toca, pero sí elegimos cómo actuarlo. La riqueza es un accesorio, la virtud es el motor». La historia de Aurelio Castro se convirtió en leyenda en la ciudad. No por su dinero, sino por la forma en que transformó a su familia. Al final del día, todos comprendieron que el verdadero secreto de la prosperidad no consiste en acumular, sino en ser inquebrantable ante la pérdida. Porque aquel que es capaz de ser feliz con un trozo de pan compartido en la lluvia, es dueño del mundo entero. ¿Y tú, que me escuchas? ¿Quién serías si hoy te quitaran todo lo que tienes? Recuerda que el carácter se construye en la tormenta, no en la calma. Si este relato te ha inspirado, suscríbete a Relatos con Rodri y comparte esta sabiduría con alguien que necesite recordar su verdadero valor. Nos vemos en la próxima historia.